Ante esta situación de crisis que vive el mundo por una pandemia COVID-19, todas las autoridades han tomado medidas y combatir esta pandemia. Entre todas esas medidas me estoy dirigiendo en estos momentos a las autoridades del Perú, porque necesitamos que también las personas con discapacidad tengan su protocolo muy importante para hacer, porque somos parte también de esta situación en que nos encontramos todos, pero nosotros, quieras o no entender, somos una población altamente vulnerable. La experta de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene que ver muchísimo con el tema de la discapacidad, se ha dirigido mediante un comunicado a todos los países partes que forman la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta información ha realizado la experta de la Organización de las Naciones Unidas, Catalina de Bandes. Lo voy a hacer con el único fin de darles un alcance a las autoridades peruanas, sirva ser parte de todas las medidas que se necesitan y que se requieren. A continuación les digo, Ginebra, 17 de marzo del año 2020. ¿Qué dice la experta Catalina de Bandas? Poco se ha hecho para proporcionar la orientación y los apoyos necesarios a las personas con discapacidad para protegerlas durante la actual pandemia COVID-19. Aún cuando muchas de ellas pertenecen al grupo de alto riesgo, advirtió la relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, Catalina de Bandes. Ella manifiesta y afirma: las personas con discapacidad sienten que las han dejado atrás, dijo la experta. Las medidas de contención, como el distanciamiento social y el aislamiento personal, pueden ser imposibles para quienes requieren apoyo para comer, vestir o ducharse. Este apoyo es básico para su supervivencia y los estados deben tomar medidas adicionales de protección social para garantizar la continuidad de los apoyos de una manera segura a lo largo de la crisis. La experta de la Organización de las Naciones Unidas recalcó que los ajustes razonables son esenciales para permitir a las personas con discapacidad reducir el contacto y el riesgo de contaminación. Debe permitírseles trabajar desde el hogar o recibir licencias con goce de sueldo para garantizar la seguridad de sus ingresos. Sus familiares y cuidadores también pueden necesitar estas medidas para poder brindarles el apoyo requerido durante la crisis. Además, es vital el acceso a apoyos económicos adicionales para reducir el riesgo de estas personas y sus familias caigan en la pobreza o mayor vulnerabilidad, explicó de Bandas. Muchas personas con discapacidad dependen de servicios que han sido suspendidos o no tienen los suficientes recursos para hacer reservas de alimento y medicinas o pagar los costos adicionales de las entregas a domicilio. De Bandas señaló también que la situación de las personas con discapacidad que están en instituciones, establecimientos psiquiátricos y prisiones es particularmente grave por el riesgo de contaminación y la ausencia de supervisión externa, situación que se agrava por el uso de los poderes de emergencia por la crisis sanitaria. Las restricciones deben ser claramente delimitadas, de modo que se usen las medidas menos intrusivas para proteger la salud pública. Limitar el contacto con sus seres queridos deja a las personas con discapacidad totalmente desprotegidas frente a cualquier forma de abuso o negligencia en dichas instituciones. Les hace recordar que los estados tienen una responsabilidad mayor con esta población con discapacidad debido a la discriminación
estructural que día a día enfrentan. La experta de la Organización de las Naciones Unidas recalcó que las personas con discapacidad deben de tener las garantías de que su supervivencia es considerada una prioridad y urgió a los estados a establecer protocolos para emergencias de salud pública a fin de garantizar que cuando los recursos médicos sean limitados, no se discrimine a las personas con discapacidad en el acceso a la salud, incluyendo las medidas para salvar vidas. Para enfrentar la pandemia es crucial que la información sobre cómo prevenir y contener el coronavirus sea accesible. Para esto se requiere la experta que las campañas de información pública y la información proporcionada por las autoridades nacionales de salud debe estar disponible en lengua de señas y en modos, medios y formatos accesibles, incluida la tecnología digital, los subtítulos, los servicios de relevo, los mensajes de texto, la lectura fácil y el lenguaje sencillo. Es muy importante que las instituciones, cada vez que den mensajes, todas, no solamente nos referimos a los mensajes que dé el presidente de la República, porque allí sí se ve que hay lenguaje de señas, sino todas las autoridades que tienen que dar mensajes, tienen que ser con comunicaciones accesibles, como es el lenguaje de señas y otros métodos de accesibilidad que tenemos las personas con discapacidad. Las organizaciones de personas con discapacidad deben ser consultadas y estar involucradas en todas las etapas de respuestas del COVID-19, concluyó De Bandas. Es importante, señores alcaldes, es importante, señores gobernadores, que dentro de su equipo también de estrategia esté el jefe de la oficina de la OMAPEP y de la OREDIS para focalizar la población con discapacidad y llegue a ellos también la información que se necesita. El llamado de la experta cuenta con el apoyo de la relatora especial para la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra y sus familiares, Alice Cruz, y de la experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos para las personas de edad, experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos para las personas con discapacidad. La señora Catalina De Bandas es natural de Costa Rica. Ella fue nombrada como la primera relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad en junio del año 2014 por el Consejo de los Derechos Humanos. Es importante que nosotros, las personas con discapacidad, se nos involucre, se nos llame, porque también nosotros podemos dar aportes muy importantes y fundamentales para contrarrestar esta lucha que es de todos. Muchas gracias.